Y lo revisamos hace algunos minutos, la discusión ya está instalada. La diputada del Partido Humanista, Pamela Giles, presentó un proyecto para el retiro de los fondos de las AFP. Esta vez no sería el 10%, sino que la totalidad de los ahorros previsionales. Otros parlamentarios, tanto del oficialismo como la oposición, también presentaron alternativas para sacar los montos. Revisamos estas propuestas junto a Jorge Rojas Vallejo, doctor en Economía y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. Jorge, muchas gracias por acompañarnos en la mañana informativa. Muy buenos días, muchas gracias, Mario. Jorge, bueno, no habíamos visto una iniciativa como esta, que ya se ingresó como proyecto de ley al Congreso Nacional, un retiro de la totalidad de los fondos previsionales. ¿Cómo analizas esta medida? ¿Cuáles serían los efectos para nuestra economía de darse esa situación? Bueno, la verdad es que esto tiene efectos como todos los shocks económicos de corto, mediano y largo plazo, y también va a depender de la forma en que se implemente esta política pública. Si se hace de manera gradual, es probable que los efectos sean menos severos, aunque por supuesto los efectos en el largo plazo probablemente van a ser de la misma magnitud. Si se hace esta política pública donde las personas pueden retirar el 100% de sus fondos en una sola vez, eso va a afectar de manera inmediata el mercado de capitales chileno. ¿Por qué? Porque las administradoras de fondos de pensiones van a tener que salir a vender. Por lo tanto, eso va a generar una caída fuerte en el mercado, lo que significa que las personas cuando entran a ver su fondo van a estar viendo, por ejemplo, 20 millones de pesos, pero cuando les llegue el depósito, van a ver una cantidad que puede ser sustancialmente menor, producto de la caída de los activos en el mercado local. Los que se verían más perjudicados, efectivamente, serían aquellos que están en los fondos más conservadores, en el fondo D, en el fondo E, que tienen una proporción mayor en renta variable chilena. Entonces, ese sería, digamos, si es que se hiciera de manera inmediata el retiro. Si se hace de forma gradual, entonces ese efecto puede aliviarse, puede disminuirse la caída, pero de todas maneras los agentes económicos siempre tienden a anticipar este tipo de cosas. Entonces, en el corto plazo, podríamos ver una caída en la bolsa de Santiago y a la vez podríamos observar también una caída en el tipo de cambio, en el precio del dólar. ¿Por qué? Porque tendrían que también liquidar activos en el extranjero, por lo tanto llegarían una mayor cantidad de dólares a la economía chilena, lo cual transitoriamente disminuiría el precio del dólar, lo que a su vez también perjudicaría de cierta manera a través del tipo de cambio a aquellos cotizantes que tienen sus fondos en el A y en el B, que principalmente invierten en renta variable extranjera. Eso pensando, digamos, en el corto plazo. Y en el mediano y largo plazo, el efecto es muy fuerte sobre el sistema de pensiones, porque un retiro, digamos, del 100% de los fondos de las AFP significa que esencialmente estamos liquidando nuestro sistema de pensiones actual, pero con la problemática de que aún no tenemos una discusión, una idea sobre el sistema de pensiones futuras. Y de esta manera, digamos, no sabríamos qué va a suceder con los adultos mayores una vez que jubilen. Entonces estaríamos haciendo un aumento, digamos, de la incertidumbre respecto de eso. Incluso pensadores libertarios como Hayek planteaban un sistema de pensiones mínimo. ¿Por qué? Porque es evidente que las presiones del presente son mucho más fuertes que las presiones del futuro. Y esto significa que las personas tienden a ignorar un poco lo que va a pasar en el futuro cuando están problemados en el presente. Y tienden, por supuesto, a utilizar sus ahorros. Y por eso es que el sistema, digamos, tiene esta componente obligatoria en el sentido de evitar justamente que se puedan utilizar estos dineros para situaciones presentes, cuando en realidad su objetivo es el futuro. Jorge, sí, justamente te quería hacer una pregunta respecto de eso, porque hay algunas medidas que están considerando integrar algunos incentivos, por ejemplo, para que la gente al retirar todos los fondos no los gaste inmediatamente. Pero ¿qué tan factible es eso, a pesar de los incentivos? ¿Qué tan factible es que la gente no gaste inmediatamente gran parte de los ahorros si es que se retira la totalidad, a pesar de estos incentivos que se están proponiendo? La verdad es que va a depender de cada uno de los cotizantes.
puede que haya cotizantes más informados y que efectivamente decidan tomar sus ahorros e invertirlos en instrumentos que, con la finalidad de mantener ese ahorro para lo cual era su objetivo inicial, que es básicamente la vejez. Pero tendrían que ser incentivos tributarios probablemente muy fuertes, acompañados sin lugar a dudas de una campaña educacional, porque hay distintas encuestas de la Superintendencia de Pensiones que muestran que existe un enorme desconocimiento de cómo funciona el sistema. Ya se desconoce la parte del ahorro, del pilar voluntario, digamos, del ahorro previsional voluntario, se desconoce cómo funciona por gran parte de los cotizantes. Incluso hay una encuesta de la Superintendencia que habla de que entre el 2 y el 5% de las personas conocen los requisitos para postular a la pensión básica solidaria, que es el otro pilar del sistema. Entonces, que no se gasten estos recursos y que se inviertan para el objetivo original va a depender mucho del nivel educacional de los individuos. De hecho, hay muchos estudios que muestran que el nivel educacional es más importante que el nivel de ingresos en áreas tales como la salud. Y en el tema previsional no es ninguna excepción a eso. Entonces, además que hay un desconocimiento de qué tipo de instrumentos. O sea, voy a invertir estos ahorros en un fondo mutuo, los voy a invertir en acciones chilenas, lo voy a invertir en el extranjero. ¿Cómo lo voy a invertir? Porque uno podría a lo mejor saber que quizás la renta variable en Estados Unidos es más conveniente que la renta variable en Asia, o que tiene un menor nivel de riesgo, etcétera. Pero la pregunta entonces es, ¿cómo hago yo esa inversión en el extranjero? ¿Tendrá, digamos, el cotizante promedio la capacidad de poder decir voy a invertir un porcentaje de mi ahorro en Estados Unidos, otro en Asia, otro en Europa y el resto en Latinoamérica? Como para poder diversificar estos ahorros? Entonces es ahí donde está la problemática. Obviamente que existen las corredoras, hay 27 corredoras que funcionan en Chile aproximadamente. Las personas podrían ir a las corredoras, pero de nuevo, esto tendría que ser acompañado de una campaña educacional bastante fuerte, de manera de que las personas conozcan las alternativas de inversión que tienen y los distintos riesgos asociados. ¿Ya? Porque nuestro sistema actual tiene 5 fondos, donde el fondo A es el de mayor riesgo y el fondo E es el más conservador, y uno tiene que ir moviéndose a lo largo de su vida laboral, de su vida económicamente activa. Claro. Jorge, también sí, lo que quería preguntarte, hablábamos recién de los efectos que podría tener sacar, ¿no es cierto?, esta totalidad de los fondos previsionales. ¿Cuáles serían, por ejemplo, los efectos de la inflación en los precios actualmente de las cosas en nuestro país? ¿Se podrían elevar? ¿Podría ser más cara la vida en nuestro país si es que se eleva la inflación respecto de esta medida? Sí, ya, o sea, la pregunta es si, o sea, eso se debería observar, ya, especialmente porque creemos que, o sea, yo creo en lo personal que las personas no tienen suficiente educación financiera para poder tomar una decisión de inversión con el objetivo original de los fondos, que era para la vejez. Entonces, y el apremio, digamos, que ha generado la pandemia, también va a obligar, digamos, a muchos hogares a pagar deuda, pero también probablemente va a impulsar el consumo. Pensemos que lo que queda en los fondos de pensiones es alrededor de 140 millones de dólares. Ya el gasto fiscal es del orden de 140 mil millones de dólares, y el gasto del gobierno es del orden de 70 mil millones de dólares. Entonces la cantidad de dinero que llegaría sería el doble de lo que gasta el gobierno en un año normal, y eso sin lugar a dudas que por mucho que las personas inviertan, la inmensa mayoría probablemente lo puede, o sea, un grupo importante va a gastar, y esto podría generar una presión inflacionaria. Sin embargo, habría que analizar si esta presión en la inflación sería transitoria o permanente, ¿ya? Y eso va a depender un poco de la respuesta del Banco Central. Ahora, ¿qué sucede? Que estamos en un proceso constitucional, estamos en un proceso constituyente, que le agrega incertidumbre, digamos, a todo este escenario. Por lo tanto, si va a ser una inflación transitoria o permanente, no es totalmente independiente de lo que está pasando con el proceso constitucional. Entonces, hay muchas variables que van a estar en juego, pero en mi opinión, al igual como lo ha sucedido, digamos, con
los retiros anteriores, va a haber un estímulo en el consumo que va a venir acompañado probablemente con una mayor inflación. Ahora, esta inflación debería ser de carácter transitoria. Sin embargo, dependiendo de las reformas que se hagan a la Constitución y de el accionar, digamos, también de la clase dirigente, va a depender de si esto es transitorio y luego desaparece y volvemos a nuestra inflación de entre un 2 y un 4%, claro, o si esto puede desencadenar, digamos, una espiral inflacionaria. Jorge, cuando en el Congreso se analizaba esta propuesta del primer retiro del 10%, estaba este mito, ¿no es cierto?, de que las AFP no tenían la plata para poder pagar, ¿no es cierto?, si es que se aprobaba este proyecto. Finalmente se aprobó y se vio que el trámite fue bastante expedito, que todas las AFP pudieron pagar a sus afiliados, ¿no es cierto?, que querían retirar su 10%. Ahora, si es que se llegase a aprobar una medida como esta, el retiro de la totalidad de los fondos, la historia es bien diferente, porque sería el 100%. ¿Cómo las AFP o tienen las AFP la capacidad de rescatar todos esos recursos para entregar de inmediato el 100% del fondo que tiene cada uno de los afiliados? Claro, eso es lo que conversábamos al principio, que va a depender de cómo se haga esto, si se hace de manera gradual o si se hace de manera inmediata, porque la gradualidad lo que nos permitiría es justamente disminuir el impacto inmediato, o sea, el impacto bajo el shock que podría generar algo de este tipo, porque vamos a tener AFPs que van a estar sometidas a una tremenda presión para entregar esos recursos, y por lo tanto, si salen a vender todos los activos financieros en los que han invertido, sin lugar a dudas que en la Bolsa de Santiago, que es una bolsa de comercio pequeña comparado con otras bolsas del mundo, el efecto se va a observar. Ya no se va a observar, digamos, si estamos con activos que tenemos en Alemania, en Estados Unidos, en China, porque nuestra contribución es marginal comparado con el tamaño completo de esos mercados. Pero en el caso chileno, muchas AFP son parte de los 10 inversionistas más importantes de distintas empresas. Entonces, probablemente, si se hace de manera inmediata, se van a observar resultados. De hecho, el día de ayer el IPSA cayó cerca de un 4%, ya un 3.8%, dado el anuncio. Ya el IPSA venía recuperándose, ya este indicador bursátil que muestra la rentabilidad del mercado promedio, venía recuperándose después de la tremenda caída que tuvo la semana posterior a las elecciones del 16 de mayo, me parece. Entonces se venía recuperando de una caída de aproximadamente 10-12%. Sin embargo, ayer, bajo este nuevo anuncio, el mercado vuelve a reaccionar con este nerviosismo que generan, digamos, políticas que plantean cierta incertidumbre. A lo que se sumaría ahora, también se hace de manera gradual. A lo que se sumaría también el retroceso de las cuarentenas, según tengo entendido. También. O sea, las cuarentenas generaron una mala noticia. Entonces, efectivamente, o sea, hay muchas variables que generan incertidumbre. Las cuarentenas, el anuncio de cuarentenas, el retroceso en fases, pero también este tipo de anuncios. Y bueno, la caída del 12% del IPSA, justo después de las elecciones, también se debe a la incertidumbre que genera la variable política. Claro, y el día de ayer, efectivamente, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, decía hay que tener mucho cuidado con las medidas que se anuncian, con las propuestas que se anuncian, porque tienen efectos en el mercado. Ahora, ¿cuál sería el efecto final en las pensiones? ¿Quién asume el costo finalmente si es que se llega a retirar este 100%? ¿El Estado puede asumir ese costo de las pensiones? Por ejemplo, ¿qué podría pasar? ¿Se podría, para asumir ese costo, quizás bajar el presupuesto a la salud, a la educación? ¿Cuáles serían los efectos y el Estado está capacitado para asumir ese costo? La verdad es que es un costo enorme, ya es un costo enorme que el Estado no tiene los ahorros suficientes para poder asumirlo. No creo que ningún gobierno en ejercicio tenga, digamos, el peso político, la maniobrabilidad política para poder decir vamos a disminuir en estos programas. Probablemente quisieran, o sea, no podrán disminuir ni los programas de salud ni los de educación. Si tratan de hacerlo con cultura, como en algunas ocasiones se ha intentado, probablemente puedan tener que retroceder, lo mismo con deporte. Entonces, muy difícil que un gobierno pueda, salvo situaciones excepcionales como ha sido la pandemia, reasignar fondos. Y aunque hicieran esa reasignación, la cantidad de dinero
asociado a los fondos de pensiones es tan grande, ya 140.000 millones de dólares sería en este caso aproximadamente, que es demasiado, ¿ya? Y asumir deuda respecto de esto también sería demasiado. Entonces, por eso es que es compleja la situación. Deberíamos, antes de estar haciendo este tipo de propuestas, proponer, digamos, qué tipo de sistema de pensiones es el que queremos. Porque reasignar recursos de distintas partidas presupuestarias para poder cubrir esto no va a ser suficiente, ¿ya? Se van a tener que hacer otras medidas y vender, digamos, empresas públicas, es decir, privatizar empresas públicas para poder financiar esto tampoco tiene mucho sentido. Entonces, la verdad es que es una situación altamente compleja y creo que lo más sensato sería discutir el sistema de pensiones que se quiere tener antes de pensar en este tipo de reformas tan radicales. Claro, Jorge, vamos a ver entonces cómo avanzan estas propuestas en el Congreso Nacional. Jorge Rojas Vallejos, doctor en Economía y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Ahora